José Ramón Gómez Leal, el cuñado del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que ha sido investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera Federal y por la Administración General de Aduanas por una denuncia interna de desvío de recursos públicos a campañas políticas, ganó la elección extraordinaria de Tamaulipas al Senado, con el 71.35% de los votos. El candidato de Morena y del Partido del Trabajo le sacó casi 50 puntos porcentuales a la candidata del PAN, PRI y PRD, Imelda Sánchez. La coalición perdedora está exigiendo la nulidad del proceso, bajo los argumentos de que hubo, abro comillas, intervención del crimen organizado, inconsistencias en el proceso y coacción del voto, cierro comillas. El resultado contrasta con las cifras de la elección a la gubernatura de hace 8 meses, en la que el candidato de Morena, el actual gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, le ganó al candidato de la Alianza Va por México, César Verástegui, por una diferencia de apenas 6 puntos porcentuales. Este fenómeno puede interpretarse de dos maneras. Una es como lo ve el presidente Andrés Manuel López Obrador, como un triunfo innegable de su movimiento. Ayer hubo una elección extraordinaria en Tamaulipas. Tamaulipas está dando el ejemplo, el pueblo de Tamaulipas, a nivel nacional. Esto significó 71%. Pero hay una interpretación alternativa, la de la operación de una red de políticos que han sido señalados por vínculos con Sergio Carmona y que hoy dominan el gobierno y la estructura de Morena en Tamaulipas. Mario Delgado, Américo Villarreal, Erasmo González, etc. José Ramón Gómez Leal fue parte de este grupo y de las reuniones que tuvieron lugar en casa de Carmona, el empresario que fue asesinado en San Pedro Garza García en noviembre de 2021. Ese año, dirigió un esquema de financiamiento ilegal paralelo a campañas nacionales de Morena, en el que habría repartido 500 millones de pesos, de acuerdo al periodista Salvador García Soto. 100 millones se habrían utilizado en Tamaulipas. El hermano de Sergio Carmona, Julio, fue nombrado administrador de la aduana de Reynosa en 2019 por el entonces administrador general de aduanas Ricardo Peralta Saucedo, el exsubsecretario de Gobernación que fue cesado por presuntos nexos con grupos de autodefensas y que actualmente es operador territorial de Morena. Desde la aduana de Reynosa se gestó un entramado de tráfico ilegal de hidrocarburos que, según la declaración que Julio Carmona hizo a agentes de la DEA, obtenía ganancias de 360 millones de pesos al año. De manera paralela, las empresas de los hermanos Carmona, Grupo Industrial Joser y Grupo Industrial Permar, obtuvieron contratos federales irregulares por al menos 150 millones de pesos, de acuerdo a información de la Unidad de Inteligencia Financiera revisada por Código Magenta. La cercanía de los Carmona con la clase política de Tamaulipas se hizo patente en los vuelos del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, en el avión privado matrícula XB-PND, propiedad de estos empresarios, así como de un mecanismo de préstamo de camionetas de lujo a políticos. Erasmo González, diputado federal de Morena y presidente de la Comisión de Presupuesto, utilizaba una camioneta Grand Cherokee con placas WTF 420A que estaba en nombre de una empresa de los Carmona. José Ramón Gómez Leal, a quien el presidente López Obrador felicitó el lunes en la conferencia mañanera por su triunfo electoral, no ha sido ajeno a este tipo de cuestionamientos. En mayo de 2021, cuando era el delegado de programas federales en Tamaulipas, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas bancarias como parte de una investigación a una presunta red de lavado de dinero vinculada al entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. El bloqueo coincidió con una auditoría interna de la Administración General de Aduanas, que en ese entonces dirigía a Horacio Duarte, actual operador político de la campaña de Delfina Gómez en Estado de México. La investigación partió de una denuncia que señalaba a José Ramón Gómez Leal como el coordinador de una trama de cobro de soborno en las aduanas de Reynosa y de Nuevo Laredo, que era utilizado para financiar campañas políticas. En ese momento, Gómez Leal era uno de los aspirantes a la candidatura de Morena a la gobernatura de Tamaulipas. En octubre de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera Federal denunció ante la Fiscalía General de la República a un presunto operador de Gómez Leal, Luis Rivera, por contrabando documentado, defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ese mismo mes, José Ramón Gómez Leal fue cesado como superdelegado del gobierno federal. Sin embargo, Mario Delgado lo rescató y lo nombró encargado de la defensa del voto en Tamaulipas. Hoy es senador electo, después del asesinato de Sergio Carmona y de las denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera. La huella del dinero de esta trama de financiamiento paralelo sigue dominando la política en Tamaulipas y probablemente también en el resto de México.